Junto en el campus de La Laguna, Instituto Tecnológico de La Laguna, doctor en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Mecatrónica y Control por el TEC-NM Campus La Laguna, maestro en Ciencias en Ingeniería Mecánica con especialidad en Cinemática de Robots por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Torreón. Es ingeniero mecánico por el TEC-NM Campus La Laguna y Instituto Tecnológico de La Laguna. Sus líneas de interés en el campo de la investigación se han enfocado en el control de sistemas de parámetros distribuidos, modelo de sistemas de fenómenos multifísicos, modelado, control y análisis cinestoestático de robots humanoides y manipuladores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto que me den la oportunidad y la hospitalidad que me brindan para poder estar aquí con ustedes hoy compartiendo algo de no nada más la línea de investigación que un servidor tiene como objeto de estudio de su programa de posgrado, sino más enfocado hacia algunas de las líneas de desarrollo tecnológico en las que he tenido oportunidad de colaborar a lo largo de mi carrera profesional. Se mencionaba por allí una pequeña y breve semblanza acerca de cuáles son los estudios que un servidor tiene, pero también aparte de los estudios de posgrado, de ingeniería, de maestría y doctorado, he tenido la oportunidad de trabajar cerca de 14 años en la industria. He podido desarrollarme como ingeniero mecánico de diseño y desarrollo de componentes mecánicos en distintas empresas de clase mundial, tanto como General Electric, como Elevadores Kone, como en el ámbito local en empresas integradoras como Industrias y Grama, o también en la industria de la logística como Raxi Laminados México, Laminados Necochea, etc. He tenido oportunidad, ya tengo cierto camino recorrido. Tengo, como les comento, más de 14 años a nivel industrial y otros 10 años a nivel docencia. A lo mejor no se nota mucho, pero pues sí, ya paso del cuarto piso, entonces ya tengo suficiente camino recorrido. Y el día de hoy me gustaría compartirles algo acerca de centros de investigación o ciertas tecnologías que se utilizan en centros de investigación o tecnologías que utilizamos en el diseño y desarrollo de nuevos componentes, de nuevos productos, o en la validación antes de hacer algún prototipo para llevar a cabo pruebas experimentales. A veces surge resulta de gran utilidad hacer simulaciones. Y hacer simulaciones en componentes, pues tendrían esas simulaciones que estar sujetas a ciertas condiciones que puedan estar lo más apegadas posibles a la forma en que los componentes trabajan en un ambiente real. Una gran herramienta que nos ayuda mucho para hacer simulaciones y para hacer, antes de llevar a cabo ciertos prototipos o cierta fabricación de componentes, es una metodología que se llama la metodología por elemento finito. La metodología por elemento finito es una herramienta muy poderosa, es una herramienta desarrollada de manera matemática para que podamos aprovechar una pequeña discretización de cierto componente para ver cómo se comporta en una pequeña escala. Pero si ese componente lo llevamos de pequeña escala a irlo ampliando hasta su escala real, podemos hacer que ese componente se comporte de acuerdo a las condiciones que le estamos especificando, llevándola desde una discretización de un componente chiquitito, o sea, un componente finito, un elemento finito, sumar todo el efecto que la discretización que hacemos de ese elemento finito hasta completar el componente completo. Es parte de esta metodología, no la vamos a explicar el día de hoy, nada más vamos a exponer algunas de sus bondades y vamos a exponer también
alguna de las formas en las que se puede aplicar. Bien. ¿Está apagado? ¿Hacemos el video? Ok. Bien, entre los temas que se van a abordar, pues es una pequeña descripción en lo que consiste la metodología del elemento finito, o bueno, Finite Elemental Analysis por sus siglas en inglés. El uso de esta herramienta para diseño y optimización de componentes, el uso de esta herramienta en centros de investigación, algunas conclusiones y bueno, terminamos con preguntas y respuestas. En esta diapositiva vemos que el análisis de elemento finito pues se trata acerca de una herramienta matemática que nos sirve para poder emular el comportamiento de algunos componentes mecánicos, pero no solamente componentes mecánicos, sino también componentes que pueden estar ligados a ciertos fenómenos en la naturaleza. La herramienta se puede utilizar para mecánica de materiales, se puede utilizar para electromagnetismo, se puede utilizar para transferencia de calor, para flujo de fluidos, se puede utilizar para el flujo de fluidos tanto gaseosos como líquidos, se puede utilizar también para el transporte de masa. Hay un montón de aplicaciones que se pueden aprovechar para la herramienta del análisis de elementos finitos. Esta técnica consiste en tratar de llevar el componente que vamos a realizar a su mínima expresión. Y con mínima expresión nos referimos a un pequeño elemento casi diferencial. Un pequeño muy chiquitito, un elemento muy chiquitito que tenga ciertas propiedades que están presentes en todo el componente que se está analizando. No nada más en ese elemento están sucediendo los efectos al que puede estar sujeto el trabajo del componente, ¿no? Sino que tratar de representar en ese pequeño pedacito de material todos los efectos que pueden estarse desarrollando en el trabajo de un componente, insisto, ya sea mecánico o un componente que esté al interior de una mufla o un horno y que vea el comportamiento del flujo de calor a través de este componente, o a lo mejor un componente que está sujeto al efecto del flujo de un fluido que está arrastrando a través de él, o el flujo de un fluido gaseoso para ver efectos aerodinámicos que están sucediendo en ciertos componentes como las álabes de una hélice o como un coche de carreras o cosas así por el estilo. En este pequeño diagrama que se muestra en la parte inferior de esta diapositiva, bueno, pues se trata de explicar únicamente a grandes rasgos en qué consiste la metodología del elemento finito, y se trata de dividir todo el dominio del que está compuesto el componente que se va a analizar. Le vamos a dar las propiedades que debe de tener ese componente. Si estamos analizando un componente mecánico, le vamos a dar sus propiedades mecánicas, como lo pueden ser el módulo de Young, el módulo de módulo de Young, que también se conoce como módulo de elasticidad, algunas propiedades mecánicas a la tracción, a la compresión, a la torsión, propiedades mecánicas que puede tener el componente a la deformación, al cambio de forma dada a la temperatura, propiedades mecánicas que debe de tener un componente propias del material del que está fabricado. Después se establecen las condiciones a las cuales se está trabajando dicho componente, y con condiciones nos referimos a cuáles son las cargas externas a las que está sujeto, si está sujeto a ciertas temperaturas, si ese componente está sujeto a la acción de efectos electrostáticos, o si ese componente está sujeto a la acción de algún efecto de campo magnético o de flujo eléctrico. Las condiciones a las que ese componente está sujeto se le llaman condiciones en las que está en la frontera actuando ese componente, y después se analiza por medio de la técnica, ¿no? Algunas limitantes, bueno, son que los componentes no pueden ser de una geometría tan caprichosa, porque después no se pueden discretizar, o sí se van a poder discretizar, pero para poder discretizar vamos a tener que discretizar los componentes haciéndolos cada vez más chiquititos. Entonces, si la geometría que tiene nuestro componente que vamos a analizar tiene una arquitectura muy caprichosa, pues eso es un problema que se puede presentar. A veces no tenemos los datos completos y hay que recurrir a simplificaciones o suposiciones. A veces los datos no son completamente confiables. En la mayoría de las veces sí son confiables, pero cuando no lo son,
vamos a tener que recurrir a validaciones experimentales. A veces los datos que tenemos que analizar por medio de la metodología de elementos finitos son un montón de datos, pero muchos. Hablamos de cientos de miles de datos. Y estar manejando tantos datos requiere de un alto desempeño computacional del equipo con el que estemos trabajando. Entonces también eso puede llegar a ser una molestia para el análisis de elementos finitos, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de imágenes en las que se puede ver cómo se puede representar de manera visual o gráfica el comportamiento de la metodología del elemento finito para diferentes escenarios. Un escenario de flujo de fluidos, un escenario de campo electromagnético, un escenario estructural, un escenario de transferencia de calor, un escenario que también puede ser transferencia de masa. ¿Pero qué es la metodología entonces? La metodología consiste en dividir el elemento que vamos a analizar en un montón de pedacitos. Muchos pedacitos. Pedacitos que pueden tener diferentes geometrías. Lo más simple que podamos. La geometría más simple que tenemos pues es una línea recta. Hay elementos que pueden ser entonces como una línea recta. Elementos que pueden ser triangulares, elementos que pueden ser en forma no necesariamente de cuadrados, pero sí de paralelogramos o paralelepípedos, en este caso, o en diferentes tipos de geometrías como las que se pueden observar en esta pequeña imagen. Agarramos el elemento, lo dividimos en tantas porciones y partes como nos sea posible. Tenemos que designar una pequeña longitud a cada uno de los vértices que le vamos a dar a cada uno de los elementos en los que vamos a dividir. Y pues nos va a salir un montón de elementos. Pero podemos simplificar a veces los cálculos si el comportamiento del componente que vamos a analizar pues es constante a lo largo de todo el componente. Un ejemplo es una estructura. Los componentes de una estructura son líneas rectas. No necesitamos entonces dividir una línea recta en pequeñas líneas rectas. Podemos considerar una sola línea recta como un solo componente. A veces una viga la podemos considerar como una línea recta, un tubo lo podemos considerar como una sola línea. Entonces los componentes, elementos finitos que vamos a utilizar pues no necesariamente tienen que ser tan discretizados, no pueden ser una simple línea. Pero si los componentes van a ser en superficies o en volúmenes, entonces ya los elementos que van a requerir su discretización en elementos finitos, pues sí ya tienen que obedecer a arquitecturas o geometrías planas o en forma de arquitecturas volumétricas. Bien. Aquí un pequeño ejemplo nada más de qué sucede cuando analizamos por medio del elemento finito algunos componentes. Por ejemplo, tenemos un tubo. Ese tubo está sujeto a la acción en los extremos de dos cargas de tracción y tiene cierta longitud establecida. Ese tubo debe de tener ciertas propiedades que son propiedades establecidas ya por el mismo material del que está fabricado, y también algunas propiedades geométricas como el área transversal, el módulo de elasticidad o módulo de Young, las propiedades térmicas, etc. Todas esas propiedades deben estar consideradas a la hora de elegir el material con el que se va a hacer el componente. Y estas son las cargas externas a las que está sujeto el componente y la longitud del mismo. Cuando analizamos un componente de este tipo, tenemos que analizarlo en los extremos, en las fronteras del componente. Y como este componente solamente tiene dos extremos, se considera que este componente tiene un solo eslabón de unión que une los dos nodos que están a cada uno de los extremos de este componente. Es un componente lineal con dos nodos a cada lado del componente. Como solamente tiene dos nodos, entonces la ecuación resultante para analizar este sistema será una ecuación de dos variables con dos incógnitas, porque solamente tiene dos nodos. Pero es el elemento más fácil para analizar. O sea, este elemento ni siquiera viene en los libros de texto porque es sumamente sencillo.